Le damos la palabra entonces al licenciado Héctor Mota para que presente a nuestros panelistas. Bueno, buenos días. Realmente es un placer estar acá en esta jornada de la Unión Industrial. Quienes me acompañan y algunos miembros más de la Mesa Ejecutiva de la Unión Industrial Argentina. Realmente tenemos un placer de poder compartir con los industriales de Entre Ríos esta jornada y pretendemos, sino dar soluciones, por lo menos traer nuestro material de discusión diaria, nuestra visión sobre la situación del país y realmente trabajar en la búsqueda de soluciones permanentes o de alternativas permanentes que nos permitan una mejora en la situación real que está en nuestro país. En primer término va a hacer un diagnóstico de situación y va a dejar una visión nuestro presidente Miguel Acevedo sobre la economía y la parte social de Argentina y posteriormente el licenciado en Economía Diego Coats, director ejecutivo de nuestra entidad de la Unión Industrial Argentina, hará una presentación y posteriormente abriremos al debate que esperemos que sea fructífero. Así que, presidente, adelante con su visión. Buenos días a todos. Más que hablar de una visión, a mí lo que me gustaría es directamente por ahí tener un panorama de la situación que lo haga Diego Coats, que creo que va a ser mucho más interesante y después sí contestar las preguntas que ustedes quieran hacer sobre el tema. Claramente me quedo un poco con lo que dijo el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos. Hoy tenemos un tema que es lo urgente, que me parece claro que estamos todos de acuerdo, que es salir de esta situación. Es una situación en donde nosotros mismos como sociedad estamos desconfiando de nuestra moneda y ya no somos ni estamos actuando productivamente sino especulativamente. O sea, claramente la situación nos lleva a eso, en donde está rota la cadena de valor, pero que si uno se pone a pensar, eso era inevitable, porque el que está con fondos en este momento o que tiene liquidez, inmediatamente esa liquidez va a comprar suministros que tengan que ver con dólar o tratar de cubrirse. Y bueno, y eso es lo que tenemos que salir para después poder hacer un plan industrial, un plan en donde tengamos la posibilidad de pensar en crecer y en generar divisas. Generar divisas quiere decir exportar o el mercado interno, porque el mercado interno es menos importación. Y que eso nos crea la riqueza que el país necesita para no estar dependiendo, como estamos dependiendo desde hace muchísimos años, del sector financiero y de los préstamos para vivir porque no vamos a poder tener una sociedad mucho más tiempo en esta posición. Bueno, yo les dejo la palabra a Diego, que va a ser mucho más técnico de lo que yo puedo estar diciendo en este momento. Gracias, Miguel. Gracias, Héctor. Muy buenos días a todos. Otra vez felicitarlos por invitarnos. En particular, yo vengo hace varios años a este evento. Cada año que vengo la cuestión PYME está peor y la actividad está peor, así que por ahí el año que viene, por cábala, le conviene invitar a Pablo Dragún, que es el director del Centro de Estudios, que es el que hace este trabajo y es mejor economista que yo, porque trae más suerte, digo, ¿no? Y otra aclaración, ayer tuve el lujo y el placer de estar con Miguel en el complejo agroindustrial de Héctor Mota en Crespo y Arraseo. Entré también a la cámara de frío, pero Miguel venía más enfermo que yo unos días, así que no era por la cámara, era así que
Pero la verdad que un orgullo estar acá y visitar el polo industrial que a veces de lo que siempre decimos de la UIA, ponemos los economistas, ir al territorio y ver las empresas, lo que ocurre, las pymes en las diferentes regiones, nos da un poco nos sacan del PowerPoint y de los Excel y de la mirada de Buenos Aires, donde lo único que importa es el dólar y uno pierde perspectiva de los impactos que puede tener, como decía Miguel, en la realidad. Yo quería dejarles 4 o 5 conceptos que estuvimos discutiendo el último tiempo, que en parte se reflejaban en el discurso de Miguel y que los vertimos en la conferencia industrial y en los diferentes informes que hacemos en la UIA. Todos los miembros de los departamentos técnicos a lo largo del año, no es algo novedoso, pero bueno, llevar un poco a la coyuntura. Primer tema, ¿dónde estamos hoy parados? Estamos parados nuevamente en un lugar donde faltan dólares comerciales y financieros, más allá de la cuestión fiscal, inflacionaria y demás. Argentina, nosotros el año pasado lo mostramos acá en un panel que estaba también el ministro actual, que todavía no era ministro, mostrábamos el déficit externo y decíamos, bueno, acá hay un problema. Nadie por ahí pensó que este problema venga tan de golpe generando estas tensiones de corto plazo, y el problema era que había un déficit comercial muy importante porque la industria no andaba bien y porque la agroindustria tampoco estaba reaccionando como se esperaba, y ese déficit externo se financiaba con fondos externos o con deuda. Este año entró en colisión muy rápidamente y la respuesta natural que hay frente a estos contextos, que es la historia repetida acá o en otros países del mundo, es reduzcamos el gasto interno, reducimos el mercado interno, vía tipo de cambio más alto, que en el corto plazo afecta al consumo, vía una reducción del gasto público, no tanto a veces con una mirada de eficiencia, sino con una mirada de recaudación y gasto bien macro. En el medio se cobran impuestos que no corresponden, o se hace una restricción del gasto en áreas prioritarias y otras que no son tan prioritarias se postergan. Entonces, cuando se hacen estas cuestiones fiscales muy de corto plazo, a veces se toman decisiones que no son fáciles y no son positivas pensando en el largo plazo, pero la clave ¿cuál es? Reduzco el gasto interno, reduzco el nivel de actividad y de consumo, eso afecta a la inversión, bajan las importaciones no por más y mejor industria, sino por menos actividad y menos inversión, y eso mejora el resultado comercial. El año que viene, producto de la recesión, vamos a tener un resultado comercial positivo, 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares. Si al campo le va muy bien, si a Brasil anda bien y tenemos un poco de suerte, por ahí araña un poquitito más. Con esos dólares que sobran, financiamos los intereses de la deuda o el mal manejo financiero generado en el marco del déficit externo, y de esa forma se mejora el riesgo país, se despejan las dudas financieras y si todo sale bien volvemos a crecer. Ese es el mecanismo tradicional de la Argentina. ¿Qué es lo que nos gusta destacar desde la UIA? Bueno, el problema es el problema en el número 1 es que hay un problema en la estructura productiva, y si no hay más y mejor política industrial, no se resuelven estos temas, entramos de vuelta en el círculo. Ojalá volvamos a 1 rápidamente, pero ahí en el medio, y cuando estemos en 1, digo que ya pasemos el 4 y mejor el riesgo país y se despejen las dudas financieras, ahí tenemos que pensar cómo exportamos más, importamos mejor, cómo hay más política industrial, porque el problema de fondo de la Argentina es generar dólares genuinos, exportar más e importar mejor. Esa es la mirada que a veces se pierde de vista, y un poco el contexto actual tiene que ver con esto, que a la industria no le fue, como decía el presidente de la UIA, bien en los últimos 3 años. Y en este contexto aparece, cómo impacta esta macro en la coyuntura de las empresas. Y esto es de manual. En la conferencia, acá no tengo tanto tiempo, mostramos un gráfico hace 30 años y en el cual había 5 grandes crisis económicas y cambiarias. El Rodrigazo, la salida de la tablita de Martínez de Oz, Cigó, la hiperinflación y el 2002. 5 grandes crisis cambiarias que generaron todos los problemas que todos recordamos. Ahora, si ponemos crisis cambiarias económicas profundas, con reestructuraciones y demás, con depreciaciones abruptas, en los últimos 30 y pico de años hay 10 a 12 depreciaciones abruptas que generaron grandes devaluaciones o depreciaciones. Entonces, discutíamos el otro día, hay un problema cultural en la Argentina. No, hay un problema totalmente económico y racional. Si uno apuesta al peso y sistemáticamente pierde apostando al peso, tienen que venir muchos años donde gane apostando al peso para que la cultura, que es parte del comportamiento, tiene parte de trasfondo económico, se pueda corregir. Y si no nos vamos tan atrás y vamos al contexto actual, este gráfico es bastante elocuente. Vemos 2014, problemas externos, depreciación. 2016, salida del cepo cambiario, una depreciación con recesión. 2018, una nueva depreciación más intensa, que volvemos a los niveles de tipo de cambio real del 2017. De nuevo, depreciaciones
no graduales que acompañan los costos, sino saltos cambiarios que vienen por procesos de apreciación muy fuertes. ¿Cuál es el correlato natural? Lo que pasa, como decimos los economistas, una palabra muy técnica, endógenamente en el sistema financiero, cuando el tipo de cambio salta tan de golpe, se dispara la tasa de interés. ¿Para qué? Para frenar la corrida e intentar evitar que continúen el estrés a nivel cambiario. Ahora, cuando salta la tasa de interés, ahí empiezan todos los problemas que comentaba el presidente de la UIA en términos de cadena de pagos, restricción en capital de trabajo, freno de la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, el primer gran mensaje es, necesitamos tener previsibilidad cambiaria. No un tipo de cambio que salte de golpe y después se aprecie de golpe. Un tipo de cambio relativamente razonable y competitivo, que acompañe los costos y con políticas sectoriales, porque para algunos ese tipo de cambio no le va a alcanzar, para otros por ahí es demasiado, porque importa y demás. Y ahí entra la política industrial para corregir con incentivos financieros, tributarios, con buenas políticas, este tipo de cambio. Como leyes que han funcionado muy bien, como la ley de software. Hoy Argentina exporta muchísimo de software, casi 4.000 millones de dólares, genera muchísimo empleo, porque tuvo una ley durante 10 años que le daba incentivos particulares, financieros, tributarios y demás, para apuntar a ese sector que necesitaba tipo de cambio y crecimiento económico, pero también otro tipo de herramientas. Digo, lo mismo del sector textil, el agroindustrial y así el metamecánico, bienes de capital, todos los sectores que conforman la Argentina, porque el tipo de cambio es un instrumento importante, pero un instrumento más. Y esta foto nos gusta mostrarla mucho con Miguel y con Héctor, porque si uno pone el mapa de desarrollo humano, índice de desarrollo humano de todo el mundo y pone los colores, verde, acá está un poco distorsionado, pero bueno, se ve bien, creo que ahí atrás se ve un poquito, ustedes lo tienen ahí a los costados. Cuanto verde más oscuro, más desarrollado sos. Tenés mejor PIB per cápita, mejor educación, mejor salud. Desarrollo humano tiene muchos elementos. Argentina, desarrollo humano es verde clarito, está mejor que Brasil. Es el país número de 180 países del mundo, es el número 45, era 41, ahora estamos en el 45. Es un país que no somos desarrollados, pero no somos un país africano recontra subdesarrollado, somos un país que puede dialogar con los europeos orientales. Ahora, este gráfico no es el de desarrollo humano, porque Argentina está recontra rojo. Este gráfico es el de profundidad financiera, crédito sobre PBI. Somos el 170 del mundo. Me encantaría ser monetarista, no desarrollista industrialista, porque digo, subo la tasa de interés, se resuelven todos los problemas de la Argentina, baja la inflación. O me encantaría decirles que baja el gasto y se solucionan todos los problemas. La realidad es que la agenda es mucho más complicada desde el punto de vista macro y de política industrial. Hay que recuperar la previsibilidad cambiaria, esta es la clave en el momento. Hay que entender que los costos y los precios relativos tienen que ser estables en el tiempo. Digo, bueno, este es el tipo de cambio, 37, 36, 40. Bueno, el año que viene se apreciará un poquito y después tiene que ir acompañando los precios y poder planificar a mediano plazo, ver cuál es la estructura de reintegros, si hay algunos derechos, pero que eso permita tener las ecuaciones de las empresas para exportar más o menos estables. Obviamente hay que recuperar la previsibilidad del crecimiento, que es lo que perdió la Argentina, tanto en el mercado externo como en el mercado interno. Segundo punto es, nadie invierte si no piensa que va a vender más, y tenemos acá lamentablemente un vecino que viene mal hace bastante tiempo, que se está recuperando lentamente, pero a niveles de producción muy bajos. Y obviamente el tercer punto es muy difícil planificar a nivel largo plazo si no hay crédito y capital de trabajo a tasas competitivas. Como se decía en la apertura, de corto plazo, los bancos públicos nacionales tienen la gran responsabilidad de salir a aflojar esta coyuntura financiera y el Banco Central a repensar políticas como la que había antes, tipo la línea de crédito productivo, donde diga una parte de los depósitos muy chiquititos, que los depósitos pagan tasa cero. Digo, muchos de ustedes tienen hoy en la cuenta corriente 1.000 pesos, eso es tasa cero, es crédito, es capital a cero para el banco, para costo cero de su insumo. Bueno, ver cómo parte de eso se puede prestar a tasas competitivas. Esto es el tema macro, ¿no? El primer gran eje, pero como les decía, hay 4 ejes que tenemos que pensar. El segundo tiene que ver con la inserción internacional y esto muy rápido. Hoy el mundo está China, Estados Unidos y demás. Hay una gran tensión comercial. Hoy el mundo no discute aranceles, no discute cupos. Hoy el mundo discute estándares de calidad y desvíos de comercio, y lo que discute son barreras no arancelarias. Este gráfico es bien, lo pueden ver bien lo que está pasando. En el 95 había 2.900 medidas no arancelarias, que son antidumping, valores criterio, estándares de calidad, barreras fitosanitarias. En el 2018, 50.000.
se multiplicaron por 18. Esto es, quiero vender arándanos a China, bueno, tenés que pasar por la Junta de Granos de China, a ver qué pasa, y lo mismo con Estados Unidos. ¿Quiénes son los grandes motores de cómo se discute el comercio hoy? Bueno, los que tienen mayor nivel de producción. Estados Unidos con 5.600, China 2.600, Brasil, la Unión Europea. Este es el mundo que tenemos, un mundo donde no alcanza con lo reputacional. Integrarse, como decía Miguel, es clave, pero hay que entender que hay que integrarse viendo cómo uno gana mercados, viendo cómo uno logra reducir estas barreras en los mercados externos y cómo uno cuida al mercado interno frente a la fenomenal competencia desleal que hay, sobre todo de países asiáticos. Entonces, el segundo punto, a la macro hay que agregarle una inserción internacional inteligente, que esto también es fácil decirlo, pero no hacerlo, para no repetir lo que repite la región hace décadas. Ejemplo, el año pasado creo que les mostré otro. Chocolate, Miguel hablaba del cacao, grano de cacao, mercado de 5.000 millones de dólares a nivel mundial. ¿Quiénes son los grandes proveedores de grano de cacao? Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Ecuador en la región. Ahora vamos al mercado de chocolates y golosinas, mercado de 25.000 millones de dólares. ¿Quiénes son los grandes jugadores? No hablamos de bienes de capital, de autopartes, de aceros especiales, de computadoras, de chip, de golosinas y chocolates. Principal jugador exportador del mundo, Alemania, 16%. Segundo exportador del mundo, Italia, con el 7%. El otro día visitamos una fábrica de mota, eran todas máquinas italianas. Digo, imagínense, el mundo te lleva también a importar golosinas italianas o a ganar mercados de golosinas italianas. Entonces, cómo uno pasa a ser el supermercado del mundo tiene que ver con esta agenda macro y de inserción internacional. Esto no se da naturalmente. Y pasa en todas las cadenas, trigo, maíz, girasol, mineral de hierro, etcétera, las industriales y demás. También acá está el de trigo. Grandes jugadores de trigo, Rusia, Ucrania, bueno, Estados Unidos. Los grandes jugadores de pastas y de productos basados en el trigo, panificados, Italia. Y en todas empieza a aparecer China. Lo más interesante, entre comillas, y lo más desafiante de la cuestión acá es que China es un gran mercado. Pero China, antes, donde miraba algodón, compraba algodón para hacer moda y textiles y demás. Mineral de hierro para hacer primero acero y después bienes de capital. Hoy ve poroto de soja para hacer sector avícola y sector cárnico y sector porcino. Digo, hoy es el gran importador, el principal comprador de poroto de soja argentino es China. 80% del poroto de soja lo compra China. Ahora, cuando vamos al mercado de aceites, de pellets y demás, el valor agregado, China es el 15%. Quieren el poroto, quieren ser el gran jugador en el futuro. En el corto plazo van a algunos sectores que es muy, muy importante, pues nos compran alimentos. Pero en el mediano plazo quieren ser los grandes abastecedores de alimentos elaborados del mundo y comprar todos los commodities de economías como la africana o como la nuestra. Entonces, segundo punto, entender que el mundo es muy desafiante para agregar valor. Tercer punto, y ya termino, me quedan 2 slides, Miguel, te dejo los últimos 10 minutos a vos, tiene que ver con los costos. En el medio de toda esta cuestión macro, no se puede abandonar la agenda de costos de mediano plazo. Argentina en transporte de energía, en costo laboral, en financiamiento, en presión tributaria, en infraestructura está mal, más allá del tipo de cambio. Entonces hay que seguir avanzando la agenda de productividad, de riesgos de trabajo vinculado a cuestión. Uno quiere tener salarios buenos en el tiempo, tiene que mejorar la productividad, tiene que hacer inversiones en Industria 4.0, tiene que bajar los costos no salariales vinculados al trabajo, como los costos vinculados a las ART. Lo mismo en materia de infraestructura. Somos un país grande, el 8º país del mundo, y en el ranking de la UEF 130 en costo de logística. Entonces, somos el 130, si en un país grande como el nuestro, la logística tendría que ser claramente un factor de desarrollo y un factor de obstrucción del desarrollo. Bueno, así aparece toda la agenda de costos y competitividad, que uno no la puede abandonar más allá de estas coyunturas. Y el último punto tiene que ver con el futuro, que también lo decía Miguel, que es la industria 4.0. A esta agenda internacional se suma que hay disrupciones tecnológicas de mercado, de las formas de producir, la forma de consumir en todo el mundo. Algunos lo ven apocalíptico, otros lo ven como una oportunidad. Yo estoy del lado de que hay una oportunidad. Hace 35 años no existía el Excel y mi papá creo que le decía a mi mamá, no estudies administración porque no vas a tener trabajo, porque él veía siempre el futuro. Hoy hay cada vez más administradores, incluso con el Excel. No había AutoCAD, entonces uno decía, sacaban una computadora, hacía una fábrica, un edificio. No, hay más arquitectos que antes.
Entonces digo, la tecnología da un montón de oportunidades, incluso a las profesiones, que las herramientas permitan que haya más desarrollo de ese tipo de productos. Obviamente hay otras que no. Pero si uno ve el mapa del mundo, hoy todos los países, y sobre todo dado que está China, están aprovechando estos cambios tecnológicos para relanzar sus políticas industriales. Y los países que tienen más investigación y desarrollo sobre PBI son los que lo están haciendo aún más, valga la redundancia. Corea del Sur, 4% gasta en I+D sobre PBI y está por el segundo plan de desarrollo inteligente de robots. Japón y Corea del Sur son los países que tienen más robots por habitantes. Uno debería decir, está todo automatizado, toda la gente no tiene trabajo. Son los países con menor desempleo industrial del mundo. ¿Por qué? Porque atrás de esos robots hay un ecosistema metalmecánico, universidades que generan empleo, o el software que maneja los robots. Entonces, países ultra tecnificados no tienen desempleo industrial. Ahora tienen segundo plan de inteligente de robots. Japón, nueva estrategia de robot. Taiwán, Productivity 4.0. Alemania, Industria 4.0, que es el que le dio nombre a la revolución industrial. China, Made in 2025. Made in China 2025. Italia, Política Empresa 4.0. Les doy un ejemplo de Italia, lo que está haciendo hoy. Para todo empresario pyme que invierta en alguna tecnología, bien de capital, digitalización, algún intangible, vinculado a la cuestión de 4.0, hay hasta 400% de amortización acelerada. Es decir, te dan todos los impuestos y te financian el proceso. Italia. Argentina hace 5 años, 6 años que no tiene política industrial, no está entrando, no sabe a dónde va en este sentido. Entonces, el último punto, y con esto sí termino, hay que tener política industrial para poder apuntalar todas las cadenas agroindustriales e industriales. Lo bueno, como siempre dice Miguel, te estoy citando mucho, Argentina tiene grandes activos más allá de toda esta coyuntura, una base industrial de las más importantes de América Latina, del mundo desarrollado y agroindustrial, como México, como Brasil, incluso mejor en algunos aspectos. Hay recursos humanos calificados, hay muchísimos investigadores cada millón de habitantes, mucho más los que hay en México, por ejemplo, y tenemos recursos naturales. Tenemos agro, pero encima ahora tenemos energía de vaca muerta. Si logramos las tres cosas, la industria, los recursos naturales y la capacidad que tiene el país intelectual en ponerlos en funcionamiento, debiéramos en los próximos años tener una recuperación industrial y poder salir de estas crisis recurrentes externas y generar dólares genuinos. Muchas gracias. Vamos a jugar un poco. Miguel, ¿vas a acotar algo? Sí, si ustedes nos permiten unos minutos, porque yo cuando lo escucho a él, no es que tengamos, no somos Nu y Eve que estamos de acuerdo en todo, pero realmente muchas veces nos pasa que estamos en desacuerdo, pero a mí me gustaría, si podemos jugar un poco con todo esto, lo que estamos hablando, y hablar entre nosotros como industriales, porque lo que nosotros estamos viendo es que la Argentina, cuando nosotros hablamos que tenemos que trabajar como cadena de valor, lo estamos diciendo en serio. Si ustedes ven lo de acá de cacao o de lo del trigo, acá no es un problema de... En el mundo, vos ya no podés trabajar sin el mundo. En el mundo no hay un tema comercial entre Estados Unidos y China. No es una discusión de comercio, como se está hablando, sino es una discusión en dónde voy a agregar valor. O sea, Estados Unidos hoy lo que está diciendo es, no, yo quiero tener las fábricas, quiero tener agregado valor porque ahí voy a tener mejor educación, mejor empleo, porque ahí está, no es vender más, sino vender mejor. Entonces, cuando hablamos de reputacional, es que yo estoy convencido que la Argentina tiene que abrirse al mundo. Somos el octavo país en territorio. Tenemos un territorio enorme. Entonces, muchos de estos, y no solamente territorio, sino que tenemos todo tipo de materia prima, la que querramos. Litio, trigo, soja, carne, podemos hacer pollos, podemos hacer lo que queremos. Ahora, lo que tenemos que es ir a trabajar como lo hace Alemania, como lo hace Italia. O sea, si yo tengo el trigo,
tengo que ponerle valor, tengo que ponerle marca. Porque si yo le pongo marca, la vendo como marca Messi, Maradona, lo que ustedes quieran, pero la vendo con marca, estoy vendiendo no estoy vendiendo el grano de trigo, sino que estoy vendiendo los fideos, como hace Italia. A ver, nosotros tenemos aceitunas, tenemos producción de aceitunas enorme. En Italia tiene el aceite y está comprándole a Turquía, mismo pelea con España para hacer pero le está poniendo la marca. No tiene esa producción que tenemos nosotros, tiene que estar comprándole a otros países para hacerlo. Entonces, la viveza que tenemos que tener nosotros es justamente ir al valor agregado. Y la industria tiene valor agregado, ahora no está compitiendo. Por ahí los gobiernos nos meten en esa competencia. Yo muchas veces me desespero en este tema. Yo no estoy compitiendo en contra del productor. Al contrario, nosotros tenemos que producir más. No estoy compitiendo la industria contra el comercio. Tenemos que vender más. Aparte, el 4.0, nosotros hicimos un trabajo con el BIT ahora sobre ese tema. Y estoy convencido que el 4.0 nos va a ayudar a nosotros, porque somos pocos. Y lo que nos da es mayor productividad, no nos quita. Yo les cuento lo que nos pasaba. ¿Por qué en mi empresa tuvimos que ir desde Córdoba a Buenos Aires? ¿Por qué tuvimos que en los 80 abrir la oficina en Buenos Aires? Porque yo en los 80, para llamar a Córdoba, tenía que pedir la llamada. Para los grandes, que son pocos acá, se van a acordar, lo van a tener que pedir la llamada a las 10 de la mañana para que me le den a las 5 de la tarde. Y yo estoy hablando de los 80, 90. No estoy hablando un siglo atrás. Entonces, no había comunicación, por eso Europa era el centro del mundo, porque eran los traders. Hoy no existen los traders. Yo levanto el teléfono, saco el teléfono acá y me comunico con China, con donde quiera. Eso es como la 4.0, eso es como la robotización. O sea, ¿y quién le tiene miedo a eso? Yo me acuerdo en la oficina en Buenos Aires, en los 80, teníamos 15 personas con las máquinas haciendo documentos para mandar y cobrar en el exterior y todo eso. Y después aparecieron las máquinas eléctricas y la máquina que podía, primero eléctrica y después que tenía memorias. Y nadie se preocupó de que eso iba a quitar trabajo. Al contrario, le dio una productividad. Y el fax, el primer fax que yo compré en mi vida me salió $4.000. Casi me matan en la familia en Córdoba. ¿Qué hiciste? $4.000, hoy te lo regalan, hoy no se necesita. En ese momento era moderno. Usábamos telex, pero era mandar la copia. Hoy eso se ve, pero estoy hablando de los 80, y eso es productividad. Entonces no discutamos. Aparte, no nos ponemos a oponer al 4.0. No nos podemos oponer. Viene. Entonces, recibámoslo y busquemos esto, busquemos con inteligencia ganar mercados, porque lo podemos hacer. La Argentina tiene la posibilidad de hacerlo. Y cuando a mí me dicen, no, ustedes son encerrados y no quieren la competencia, no, ¿qué competencia? Si somos 40 millones, si a mí me abren un mercado de 400 millones, ¿por qué no le vamos a competir? Al contrario, ellos son los que se tienen que preocupar. Si nosotros tenemos todo, lo que tenemos es que saber venderlo. Nada más que eso. A ver, pero de acá tenemos muchas cosas que podemos ver. Estas son las discusiones que tenemos que tener. Yo no me opongo a tener servicios y a tener los ¿cómo le llamamos nosotros? Los unicornios. Es buenísimo. Él lo dijo en un momento, la industria no es que es menor, sino que muchas de las cosas que antes se hacían como industria, ahora se hacen como servicios, y bienvenido sea. Ahora, no tenemos que decir la industria no sirve, es antigua, no es así, es parte de la cadena de producción.